Muy buenas tardes a todos los que están ingresando a la sala. Estamos dando unos cuantos minutitos para que el resto de personas puedan ingresar y en breve estaremos dando inicio. Muy bien, al ser las 5:05 de la tarde, vamos a dar inicio a la actividad por respeto al tiempo de todos los que nos acompañan. Mi nombre es Dariana Chávez, soy la encargada de inteligencia comercial de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación CAMTIC y estoy sumamente encantada de darle la más cordial bienvenida el día de hoy al Tech Together Telecomunicaciones y 5G. Para iniciar esta actividad quisiéramos iniciar destinando un especial agradecimiento a nuestro patrocinador Claro, quien está haciendo esta actividad posible. De igual manera le agradecemos a Procomer por todo el apoyo que nos están brindando. De igual manera agradecemos al capítulo de 5G de la Cámara por el aporte brindado a la actividad y por último, a los panelistas que nos están acompañando el día de hoy y desde luego están haciendo esta actividad posible. Yo voy a estar acá encargada de ayudarles a poder gestionar las preguntas que puedan hacer a través del chat. Les recordamos que tienen el chat o la sección de preguntas y respuestas y los instamos a utilizar estos medios para dejar sus consultas, sus comentarios y nosotros poder darles un mayor orden. De igual manera, les recuerdo que al finalizar esta actividad les estará llegando una pequeña evaluación, la cual les solicitamos amablemente nos ayuden llenando, ya que esto nos ayuda a recabar información sumamente valiosa para seguir mejorando. Quisiera recordarles que esta actividad está siendo grabada para efectos de mayor control de la cámara. Sin más, me gustaría dar paso a la moderadora de esta actividad. Tengo el honor de presentarles a Elizabeth Arroyave. Ella es cofundadora de ArtWeb y actualmente ocupa el puesto de CFO. En el área del IoT es la fundadora de StockSafe, una plataforma de solución agritech. Ella es una entusiasta promotora de la participación de las mujeres en STEM y bueno, para nosotros es un verdadero placer que pueda acompañarnos por acá. Adelante, Elizabeth, les doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Muy importante pues destacar cuál es el objetivo del Tech Together y es poder conversar con todos nuestros asociados y amigos de la comunidad tecnológica en temas relacionados a la tecnología, sobre tendencias y que además puedan generar impacto para el país. Y hoy, como les comentó Ariana, pues nuestro tema, quisimos traer dos palabras que son imprescindibles para el desarrollo de Costa Rica, y eso es las telecomunicaciones y el 5G. Y tuvimos pues el honor de contar con la participación de tres excelentes panelistas que nos van a poder ayudar a ampliar un poco esta perspectiva. El día de hoy nos acompaña el señor Andrés Oviedo, que él es gerente de regulaciones e interconexión de Claro, nuestro patrocinador. Él además es abogado, notario público y administrador de empresas costarricenses y cuenta con una amplia experiencia en el campo de información de las leyes de telecomunicaciones.
También nos acompaña el señor Guillermo Solomón, que él es el director ejecutivo de transformación digital para Huawei. Ya me enseñó a pronunciarlo de forma correcta. Y está enfocado en todo lo que es leyes, mercadotecnia, tiene una maestría en administración por el ITAM y tiene un posgrado en CRM para la Universidad de California de Berkeley. También tenemos hoy al señor José Otero. Él es el vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Américas y su función principal es promover el desarrollo y la adopción de tecnologías de banda ancha en la región. José cuenta con estudios en varias instituciones académicas, incluyendo la Universidad de Boston, Estados Unidos, la Universidad de Leicester en Inglaterra y la Universidad de Edimburgo en Escocia. Como verán, un panel muy atractivo y ahora ellos van a hacer una breve presentación desde su perspectiva. Adelante, José. Estás en mute. Creo que esas son muchísimas gracias, Elisa, y muchísimas gracias a todos los miembros del CAMTIC, y un honor estar compartiendo aquí con Andrés y con Guillermo, los expertos irrefutables del mercado de telecomunicaciones regional. Y creo que la palabra "estás en mute" es uno de los más frecuentes durante esta pandemia. Creo que a todos nos las han dicho o la hemos dicho. Cuando estamos hablando de 5G, y solamente para contextualizar lo que estamos hablando, tenemos que verlo desde una forma holística, de una forma de un todo, de un ecosistema que va a estar desmembrándose en todas las facetas de la vida de los costarricenses, digamos. Y acá, para hablar de esa faceta, hay que entrar en cuatro segmentos principales, digamos, los primeros cuatro pisos. Uno va a estar, obviamente, en la parte de gobierno, que vienen, son los que nos van a estar dando esos parámetros legales, ese marco regulatorio, que es lo que son prácticamente las reglas que hay que cumplir para saber qué se puede hacer o qué no se puede hacer con la tecnología. Que una tecnología pueda hacer 50.000 cosas no significa que cuando la coloquemos en un mercado tenga la autorización de hacerlas, o que cuando la coloquemos en un mercado tenga todos los insumos necesarios para poder hacerlas, digamos. Cuando estamos hablando del ecosistema de tecnologías que se compone con 5G, estamos hablando de muchísima fibra óptica. Necesitamos esos permisos locales que salen de los municipios. Necesitamos ese insumo sumamente importante, que es el espectro radioeléctrico, en bandas bajas, bandas medias y bandas altas. Y si no tenemos ese espectro radioeléctrico, no vamos a tener 5G, y si lo lanzamos utilizando medios alternativos como DSS, que es la compartición dinámica de espectro, no vamos a tener el mismo desempeño. El otro piso viene siendo el de las empresas. Las empresas que van a depender del gobierno para que le digan sus parámetros, para saber cuánto van a invertir, para hacer sus planes de negocios, para saber hacia dónde se van a estar dirigiendo en el país. Obviamente, luego, el tercer piso viene siendo toda esa zona industrial, donde van a moverse más rápido que el cuarto piso, que viene siendo esa parte social, esa parte de los consumidores, donde ellos van a estar dependiendo no tanto de esa demanda local, pero sí también de la demanda internacional en un mercado como el costarricense, que depende tanto de las exportaciones, pero también depende tanto del turismo. Entonces, ¿cómo te vas a vender como costarricense? ¿Cómo vas a vender ese turismo, esos destinos turísticos digitales, y empezar a competir con otros mercados donde ya tienes un 5G, donde tienes una plataforma turística muchísimo más especializada para atender esos nuevos consumidores que cuando viajan también quieren empezar a tener esa experiencia virtual o de realidad aumentada? ¿Cómo vamos a estar atendiendo los parámetros que nos están exigiendo clientes en Asia, en Europa, en Estados Unidos? Si esos parámetros incluyen pruebas de 5G y no tenemos una red de 5G para hacer dispositivos, ya sea de energía, de medicina, de seguridad, etcétera. Y bueno, y algo que es sumamente importante, que no quiero dejar atrás, aparte del segmento de consumidor y esa masificación de los servicios, es la academia. ¿Cómo va a estar respondiendo la academia a esas nuevas demandas que va a estar generando 5G en el mercado en términos de desarrollo de emprendimientos locales, en
buscar soluciones locales a problemas locales, porque con 5G vamos a tener ese fenómeno que ya vimos en el mundo de las aplicaciones. Van a haber necesidades locales que importar la aplicación que me hacen en Londres, que me hacen en Beijing, Tokio, Ouagadougou, no me va a servir. Tiene que ser una solución tica para un problema tico. Entonces, ahí vamos a ver cómo se hace esa reformulación del currículo de las distintas universidades, pero también cómo empieza a entrar el gobierno a reformular todo el currículo de los estudios en primaria y secundaria, y cómo vamos a empezar a instituir carreras técnicas para aquellas personas ya con 10, 20, 30 años en el mercado trabajando, que tienen que ser reentrenadas en carreras técnicas bastante cortas para poder sobrevivir y no estar en una fila de desempleo. O sea, que los desafíos, pero las oportunidades que nos da 5G son bastante amplias. Muchísimas gracias. Don Guillermo, adelante. Ya me dejó sin palabras, José. Bueno, todo el speech que tenía yo preparado lo voy a tirar. No, yo lo que quiero, creo que lo que más puedo aportar en esta discusión va a ser el valor de la tecnología que puede traer a Costa Rica y la experiencia, pues, de tanto personal como de muchos países que tiene Huawei en el contexto internacional, en todas las tecnologías, pero principalmente como un líder en la implementación de tecnología 5G en diferentes negocios. Y Costa Rica tiene un lugar estratégico sensacional para poder hacer un despliegue importante que apoye la revolución económica en el país, apuntarle el PIB y apuntarle a Costa Rica hacia un futuro todavía más prometedor del que ya han formado los costarricenses. Muchísimas gracias. Andrés. Buenas tardes, Elizabeth, Guillermo, José, y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, para mí realmente agradecerles el espacio que nos dan. Creo que este es un tema súper interesante, súper apasionante. Ahí en el background mío, yo durante algún tiempo fui asesor legislativo, tuve la oportunidad de formar parte de la Asamblea Legislativa cuando se tramitaba la Ley General de Telecomunicaciones. Entonces uno, como decimos aquí, conoce los huecos que tiene la ley. Yo siempre le digo a la gente que de las ventajas que tuvo el país de irrumpir en los últimos puestos en la apertura del monopolio de las telecomunicaciones fue que nosotros logramos plasmar en la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Fortalecimiento las mejores prácticas que se venían desarrollando ya probadas, ¿verdad? Y dejar de lado un poquito los errores en materia de regulación que tenían otros países. Creo que, digamos, la ley el marco regulatorio con el que contamos nosotros a hoy es un marco muy bueno que nos permite o nos permitiría ya estar más adelantado de lo que estamos, porque desafortunadamente el tema de 5G, digamos, no es que si vamos a agarrar la ola, no, ya la ola empezó, ya arrancó y ya está a punto de romper esa ola y nosotros todavía estamos viendo a ver si tomamos la decisión, si nos montamos o no nos montamos. Creo que es importante también que conversemos un poquito sobre el tema de la importancia de las decisiones en materia política para el país en estos temas, como José lo indicaba, y no solamente en temas de espectro, o sea, el tema de permisología, el tema del factor humano es súper importante, el tema de la capacitación. Nosotros no podemos pretender entrar a este nuevo esquema con el sistema educativo que tenemos. Entonces, es súper importante, son temas que creo que es muy importante que conversemos, ¿verdad? Porque como les digo, ya hoy, y bueno, los miembros de la Cámara lo saben, ya hoy estamos perdiendo oportunidades de negocio como país que no deberían de darse, ¿verdad? Porque nosotros contamos con un personal, con recursos humanos súper capacitado, con empresas súper capacitadas e infraestructura, si fuera del caso, necesaria para ya tener, digamos, nosotros aquí un desarrollo de 5G. Pero muchas gracias, de verdad, por la participación y espero que podamos conversar bastante. Bueno, como verán, tenemos mucho conocimiento, experiencia y trayectoria en este panel. Y me gustaría abrir este foro con una estadística. Y es que según un informe publicado la semana pasada por el Global Mobile Suppliers Association, el 5G está disponible comercialmente para 58 países frente a los 38 que aproximadamente habían hace un año.
y la previsión es que se podría llegar a tener 1.000 millones de usuarios en los próximos 3 años de entrada en su mercado. Eso es una estadística que va creciendo de forma abismal. Y visualizando el potencial, como ustedes lo comentaban, que podría traer para el país, quiero abrir este panel con la siguiente pregunta. Y es, el IoT es uno de los subsectores que se verá mayormente potenciado por las redes de quinta generación, 5G. Y en Costa Rica, la industria especializada en IoT es aún bastante limitada e incipiente, con un gran potencial, como decía Andrés. Entonces, me gustaría saber qué consideraciones debería de tener la industria local de cara a aprovechar esta gran oportunidad de mercado de 5G para abrir en el país y poder tener mercados regionales e inclusive mundiales, ya que Costa Rica siempre se ha caracterizado por ser un exportador de talento, de soluciones y queremos mantenernos a la vanguardia. Me gustaría empezar por don Guillermo. Ya, otra vez en mute, ¿verdad? Bueno, mira, se dice que 5G no viene sola, sino que está acompañada por el Internet de las cosas, por la nube, el Big Data, la inteligencia artificial, la robótica, todas las nuevas aplicaciones fantásticas del video, como son la realidad virtual y la aumentada, y por supuesto el blockchain. Lo que hay que entender es por qué 5G hace la diferencia. Las tecnologías de nube, de Internet de las cosas, el Big Data, etcétera, no son nuevas, ya existían. Lo que hace 5G es que logra que finalmente cuenten estas tecnologías con la base para poder potencializar sus alcances. 5G es conectividad mucho más rápida, estamos hablando de 100 MHz a 1 GHz, y con una latencia prácticamente como la que tenemos los humanos en nuestras funciones motrices, que es aproximadamente de 10, 15 milisegundos. Entonces, 5G hace que podamos utilizar todas estas tecnologías de forma remota con la velocidad y la exactitud de como si estuviéramos ahí presentes. Entonces, podemos transportar toda esa cantidad fantástica de datos en minutos y segundos, lo que antes no era posible. Podemos conectar millones de cosas cuando antes podíamos conectar cientos o miles. Entonces, todo esto se potencializa con 5G. Y estaba viendo hoy en la mañana un estudio recientemente realizado por Omdia que se titula ¿Por qué 5G en América Latina? Ellos estimaron que la penetración de 5G se ubicaría más o menos en un 17% para el 2024. Y la transformación liderada por 5G y sus casos de uso podría generar hasta, si recuerdo bien, 3.3 billones de dólares de valor económico social para el 2035. Este es un momento crítico. América Latina ya está rezagada respecto a sus pares en productividad y también está rezagada con el despliegue de redes de 5G. No es un mal que acoge solamente a Costa Rica, sino a toda la región. Por lo tanto, la parte de la planificación es clave. Y no solamente es parte del gobierno, es parte de la industria, es parte de todas las industrias verticales que van a ser usuarios de esta tecnología, no nada más los operadores y los desarrolladores de tecnología, los TICs, y el gobierno, ¿no? Si no es ponernos a la mesa todos. Entonces, esta planificación es clave. Ignorar el potencial de 5G, yo creo que es perder una oportunidad considerable o dejarla en manos de la competencia. Y aquí se hablo directamente con los empresarios que son miembros de la Cámara. Si no nos metemos rápido a lo último nuevo en tecnología, entonces el que se meta primero nos va a ganar el camino. La oportunidad empresarial es menos familiar, porque no ha sido un juego tan importante en 3G y en 4G como sí lo va a ser en 5G. Todas las empresas latinoamericanas deben de explorar la transformación digital para seguir siendo competitivas en la economía global. Los gobiernos latinoamericanos deben de transformarse completamente y lo que es más importante, fomentar la transformación digital en sus economías para así mejorar la productividad y devolver a la región a un crecimiento real del ingreso per cápita. No es diferente, como lo dije, para Costa Rica, por lo tanto 5G no es una opción, sino es un imperativo. Muchísimas gracias. Andrés. Gracias. Elizabeth, yo, digamos, en relación a lo que vos señalás, quería ahí aportarte un par de datos adicionales, digamos, para ver la importancia que debe tener la industria en esto. Hoy leí en la mañana un reporte que me pasaron, o sea, ya hay 160 proveedores a nivel mundial con desarrollos de 5G, más de 300 dispositivos de modelos de smartphone, ¿verdad? Si estamos hablando simplemente de temas de telefonía ya diseñados, lo cual ha hecho también que el costo de los mismos vayan
bajando. Pero el dato que me llama más la atención es que para final de año se esperan más de 500 millones de usuarios de esta tecnología, ¿verdad? Pero, y de ahí, digamos, la importancia que debe tener la industria. ¿Qué es lo que sucede? O sea, a diferencia del 3G o el 4G, el 5G es un tema que es transversal a todos los sectores industriales del país, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de potenciar eso y de generar oportunidades es muchísimo más grande. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que debería hacer el sector industrial, el sector TIC el día de hoy? Algunos podrían decir, este tema de la liberación de las frecuencias, de la disponibilidad, de la permisología que hablaba Guillermo también, es un tema de los proveedores de servicios de telecomunicaciones. No, es un tema país, es un tema donde todos tenemos que estar involucrados, porque si nosotros como proveedores de servicios de telecomunicaciones no tenemos acceso a espectro radioeléctrico, no tenemos acceso a infraestructura para atender la fibra óptica, como decía José al inicio, necesario para estos temas, pues el sector industrial nunca va a poder aprovechar esas oportunidades que está dando el mercado. Entonces, hoy por hoy, si vos me preguntas qué debería de focalizarse el sector industrial, es precisamente en presionar aún más de lo que hemos hecho para que este país empiece a tomar decisiones. No puede ser posible que a pesar de que la ley establece muy bien las competencias que tiene tanto la Superintendencia de Telecomunicaciones como el Poder Ejecutivo y el MISID, en este país se sigan posponiendo las decisiones. No puede, o sea, no es entendible para mí que si hay un operador estatal en el cual el presidente de la República nombra 4 miembros de la Junta Directiva de una de 7, no pueda ejercer el control sobre esos miembros de la Junta Directiva. Entonces, como sector, como industria, yo creo que el primer paso que debe de darse en estos momentos es generar esa presión, eso que ustedes ya están viviendo, la pérdida de negocios, tener que sacar empresas de Costa Rica porque no pueden hacer desarrollo, no pueden hacer pruebas en el país, simple y sencillamente porque no contamos con la tecnología. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que lo importante como sector es enfocarnos en eso, empezar a tomar decisiones. Estamos en una época clave en el país. Vamos a un proceso electoral. Entonces, nosotros, y lo he comentado con varias personas, quienes mejor conocen del tema de tecnologías de información, de telecomunicaciones, somos los operadores, los proveedores, las empresas. A través de Cantic, nosotros deberíamos no de venir y decirle a los precandidatos, vea, ¿usted qué piensa hacer? No, nosotros somos los que conocemos la ruta. Nosotros somos los que deberíamos de decirle, señor, si usted quiere 5G en este país, este es el camino que debe tomar. Y este es el costo, porque no recuerdo si era Guillermo o José que lo tomaba, el costo que está perdiendo el país en materia de trabajo, de incremento en el Producto Interno Bruto, que son situaciones que hoy por hoy necesitamos cambiar. Gracias. Muchísimas gracias. José, estás en mute. Nuevamente. Sí, quiero comenzar con un par de estadísticas, porque mencionaste que hay, mencionaste 58 países que tienen redes de 5G en el mundo, pero no mencionaste que 9 de esos países están en América Latina y el Caribe. 5G es la tecnología que más rápidamente llega a América Latina y el Caribe. Cuando estamos con 4G, con LTE, nos llega apenas 2 años después de su primer lanzamiento global y tuvimos después de 2 años 3 redes en todas las Américas. Cuando con 5G terminamos los primeros 9 meses de esta tecnología con prácticamente 5 países comercialmente ofreciéndola, digamos, el primero viene siendo Uruguay con Antel, que viene siendo el tercero en el mundo lanzándola. O sea, tenemos ahora de los 160 redes que menciona Guillermo, 15 están en América Latina y el Caribe. O sea que no es algo, no estamos hablando de astrología, perdón, ni futurología. Estamos hablando de un tema totalmente presente. Y me gustaría enlazar una de las ideas que dijo Guillermo con lo de Andrés, en términos de que Costa Rica ha probado que tiene una gran oportunidad en todo lo relacionado con tecnología. Sí, sí la tiene. La liberalización nos mostró cómo ese perfil del costarricense inmediatamente devoró todas las líneas de tercera generación, ese salto tecnológico al que nos dijo Andrés. La gente ahora parece haberse olvidado que apenas hace 15, 20 años estábamos haciendo filas y inscribiéndonos para tener un teléfono prepago en el país porque no había líneas, no había números.
Parece que eso ya no está en la conciencia colectiva del tipo en estos momentos. Digamos, con 5G tenemos la oportunidad de hacer ese salto nuevamente y tener la segunda o tercera adopción tecnológica más rápida en Costa Rica de las Américas. Apenas, me parece que solamente Uruguay y Argentina superaron a los costarricenses en la adopción de 4G. Eso es un tema en términos de cuando tengamos esa economía de escala, cómo va a estar siendo masificado. Pero hablemos en temas que le interesan al gobierno. Hablemos en temas bastante claros. 5G significa inversión. 5G significa inversión porque vamos a tener que invertir en redes de fibra óptica en todas las provincias, en todas las municipalidades. ¿Por qué? Porque necesitamos redes robustas que nos puedan transmitir esos datos y, para llevarlos a su destino y también recibirlos. Eso es sumamente importante. Una red de 5G, siendo sencilla, tiene una densidad en términos de antena 10 veces más grande, más alta que una red de tercera generación. Cuando empezamos a hablar de frecuencias más altas, frecuencias milimétricas, estamos exponencialmente incrementando todos los puntos que tienen que conectarse. Cada puntito de eso necesita una persona que lo coloque. Necesita inversión, necesita infraestructura, se van a pagar impuestos, va a ser generar ganancias, empleos directos, empleos indirectos para Costa Rica. No es una cuestión de vamos a poner 5G porque hay ciertas empresas que se van a beneficiar. No, se van a estar beneficiando todos los estratos socioeconómicos de Costa Rica en este sentido. Entonces, hay que verlo desde esa perspectiva de conectividad a nivel país, lo que estamos viendo. Y otra cosa, Guillermo, perdón, Andrés, no fue Guillermo, Andrés lo dijo claramente, esto es un tema que ya no es de conectividad, es un tema estratégico de política pública nacional. Hablar de 5G es hablar de desarrollo, es hablar de competitividad. Cuando el presidente Piñera estaba en campaña, hablaba de cómo iba a impulsar 5G. Chile tiene ahora, no tiene redes de 5G, pero tiene incubadoras de 5G. Tienes un plan país donde se involucran universidades para hacer desarrollos locales desde 2019 y buscar soluciones locales. Tiene la Universidad de Chile trabajando, la Universidad de Concepción trabajando en eso. En Brasil lo tenemos desde 2017. El sector privado con el sector público, con universidades, la Universidad Federal de Ceará, la Universidad de Sao Paulo, trabajando para buscar soluciones. Y aparte de eso, tienes como política pública de desarrollo en Brasil una directriz de cómo el Internet de las cosas se tiene que incluir en toda política pública de desarrollo en los distintos segmentos verticales del país. Miramos más cerca a Costa Rica, República Dominicana, tenemos un plan país con el nuevo presidente donde dice, todo lo que vamos a hacer en términos de desarrollo económico de Costa Rica va a provenir de esa transversalidad que nos da el ecosistema digital. Y cuando hacen una subasta, llaman 8 ministerios distintos para que todos trabajen para saber cómo va a impactar esas nuevas tecnologías en energía, en salud, en educación. Llaman, convocan a todos los alcaldes para que entiendan qué es lo que se va a hacer. Se empieza a integrar en el plan de conectividad de banda ancha, en toda la estrategia de migración de redes analógicas a redes digitales en televisión para que se entienda por qué es necesario que esto ocurra. Entonces, estamos hablando de una tecnología que sí, anteriormente era conectividad, ahora no, ahora estamos con ese Internet de las cosas que significa inversión en servicios de nube, en servicios de almacenamiento de datos a nivel local, en servicios de analítica a nivel local, contratar servicios de aquí de los colegas panelistas, de sus proveedores, de sus colegas panelistas, también capacitación de personas y talento local para que no emigre. Eso. Y la diferencia en términos de IoT, ustedes tienen unos números. Gartner decía que para 2020 íbamos a tener 10 dispositivos en promedio por persona. Eso significa de un mercado de 8,5 millones de personas de líneas, según SUTEL, en Costa Rica pasamos 85. Pero IHS nos dice que para 2030 son 15. Pasamos a 125 millones. Y SoftBank, que es
este gran inversor japonés de operadores y flotas satelitales dice que podemos llegar hasta tener 1000, digamos. Imagínense cuántas líneas eso significa en Costa Rica. Y el esquema de IMT, y con esto corto, nos dice que el esquema técnico, las capacidades técnicas de 5G nos dicen que vamos a tener la capacidad de conectar 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. ¿Qué significa eso? Imagínense tener conectados alrededor de 17.230.000 dispositivos solamente en la parte de San José. Y todo lo que significa eso en inversiones para poder soportar toda esa conectividad solo en San José. Si estamos hablando a nivel de Costa Rica, estamos casi hablando de 20.000 millones de dispositivos solamente en Costa Rica. Casi 3 veces la cantidad de todos los dispositivos que tenemos conectados a nivel mundial en estos momentos. Eso es lo que le está brindando 5G. Pero para que todo eso suceda, se necesitan miles de millones de dólares en inversión, y esa inversión no la puede enfrentar el gobierno. Atrasar los insumos para un sector tan dinámico y tan transversal como las telecomunicaciones es restarle competitividad a Costa Rica a nivel internacional, y no solamente en segmentos de energía, medicina, etcétera, sino también en segmentos tan importantes como son el turismo y la manufactura. Sí, definitivamente se necesita la infraestructura para poder hacer frente a todas estas necesidades globales que hay. Pasando a la siguiente pregunta, y lo mencionaron ahorita, las empresas que quieran usar 5G para conectividad y comunicación de misión crítica deben considerar la manera en la que utilizan la nube. Una rápida respuesta desde la nube requiere un enfoque descentralizado de redes locales e instancias en las nubes más pequeñas. Desde esta perspectiva de la arquitectura tradicional de software, ¿qué consideraciones debe tener ahora la industria para aprovechar todo el potencial de 5G en sus aplicaciones empresariales? Guillermo. Ahora sí ya no estoy en mute, ¿verdad? No. Ok. Bueno, mira, yo no soy experto en tecnologías de la información. Yo estoy muy metido en la parte de telecomunicaciones, pero bueno, ya se va juntando mucho estas diferentes especialidades. Conozco muy bien la parte de las redes de telecomunicaciones y sobre todo la de los productos y servicios que pueden crearse con las nuevas tecnologías. Entonces, en mi opinión, la elección de arquitecturas de software empresarial se ha convertido en un imperativo estratégico en los negocios de hoy. Durante las últimas 5 décadas se han producido cambios importantes en las arquitecturas de software empresarial, ¿no? Han evolucionado de arquitecturas de mainframe a arquitecturas de software monolíticas por niveles y más recientemente nativas de la nube. Con el uso creciente de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica, la realidad aumentada y la virtual, impulsadas por el Internet de las Cosas y la conectividad 5G, pues las aplicaciones de próxima generación deben de admitir varias interfaces como son la voz, los wearables, táctil, de realidad virtual y aumentada, además de web y la parte móvil, ¿no? Las aplicaciones para el consumidor también están cambiando muchísimo y estas están impulsadas mucho por la conectividad en tiempo real y el nuevo hardware. Por ejemplo, se espera que las ventas de juegos móviles de realidad aumentada y dispositivos de realidad virtual aumenten a una tasa de crecimiento anual compuesta del 65% entre el 2021 y el 2025. Y el uso de dispositivos portátiles como relojes y gafas, etcétera, aumentará drásticamente durante los próximos 5 años, por lo que existe una necesidad urgente de una nueva generación de arquitecturas de software. El desafío es que muchas aplicaciones de software hoy en día nacen distribuidas, teniendo que trabajar en múltiples nubes, ¿no? En el borde también y en dispositivos específicos de la aplicación. Entonces, para crear y escalar estas aplicaciones rápidamente, las empresas deben asegurarse de que sus arquitecturas de software empresarial admitan nuevos tipos de programación, de implementación y también paradigmas operativos, ¿no? Dicen los que saben que el futuro de las arquitecturas de software estará hiperplexado,
¿Qué es esto? Pues lo que significa es que tendrán que admitir muchas aplicaciones de software ampliamente distribuidas, varios tipos diferentes de dispositivos y nuevas experiencias e interfaces de usuario. También es obvio que nunca antes la innovación abierta ha sido una parte tan importante del desarrollo de software como lo es hoy. El software de código abierto se ha convertido en un elemento central de todas las estrategias de TI. Las nuevas tecnologías acompañadas de todas estas plataformas novedosas que estamos oyendo tanto hablar, van a catalizar nuevas aplicaciones e innovaciones digitales que a su vez van a impulsar la necesidad de nuevas tecnologías y esto acaba siendo un círculo virtuoso, creo yo. Muchísimas gracias. Andrés, este Gracias. sí es tu campo. En línea, digamos, con lo que señalaba Guillermo, vamos a ver, yo creo que de las cosas buenas que trae, otra de las cosas buenas que trae el tema 5G, es que ya nos enfrentamos a un esquema productivo donde es muy difícil que solamente yo pueda llegar a hacer mi desarrollo. Yo voy a necesitar interactuar con otros proveedores, ¿verdad? Entonces, esto para mí crea una gran oportunidad, una muy buena oportunidad. ¿Por qué? Porque eso va a permitir generar esas alianzas, inclusive alianzas público-privadas, donde se van a poder potenciar empresas pequeñas, se van a poder potenciar instituciones del Estado costarricense. O sea, en este país se han hecho inversiones, no voy a catalogarlas, ¿verdad? Por parte del sector público, por ejemplo, y los conocemos, y para dar un ejemplo, un data center de una empresa del Estado, ¿verdad? Entonces, que tal vez tenían niveles de ocupación muy bajos, pero esos son el tipo de alianzas que uno esperaría que este tipo de industria pues maximice. Y entonces también dejar de satanizar esas alianzas público-privadas que deberían de enfocarse al provecho del país. Al final de cuentas, nosotros con el tema de 5G estamos como país, ¿verdad? No es un tema individual, como les dije al inicio, no es un tema de los operadores de telecomunicaciones, es un tema país. Inclusive, digamos, y si lo vemos un poquito y enfocado también en lo que comentaba José al inicio, podemos estar empezando ya que es un tema desde los muy jóvenes, ¿verdad? A través de colegios, escuelas. Entonces, a partir de ahí, podemos empezar a generar alianzas, ¿verdad? Que vayan desarrollando y vayan redirigiendo esas arquitecturas de red que se utilizaban antes, ¿verdad? Hacia lo que realmente se quiere. Y lo que se quiere es esos desarrollos conjuntos, esas alianzas conjuntas, que yo creo que, digamos, la tecnología 5G va a venir a potenciar. Muchísimas gracias. José, ¿cómo lo visualizan ustedes desde 5G Américas? Como ya me he escuchado decir en varias ocasiones, el 5G es completamente disruptivo, es un cambio, un quiebre de paradigma. Lo que vamos a tener, digamos, los modelos de negocio tradicionales que teníamos para el operador y el fabricante se rompen. Digamos, aquí vamos a tener unas redes con una cantidad de puntos de acceso tan y tan grande que lo que se satanizaba hace 10, 20 años como con la compartición de redes en infraestructura activa y pasiva, ya no es tan malo. Es ese tema de lo ochentoso, noventoso de la competencia, cooperar y competir al mismo tiempo, se vuelve una realidad para poder proveer servicios de forma más eficiente. En términos y esto es teniendo en cuenta de que los operadores se van a tener que estar reinventando constantemente para no caer y convertirse en una simple tubería. Entonces, porque no es lo mismo estar llenando el tráfico con contenido propio que estás desarrollando y con servicios propios que de terceros. Y en términos de lo que va a ser el IoT, y aquí siguiendo el patrón de lo que está diciendo Guillermo, aquí vamos a ver en términos de los sensores, de los dispositivos que van a estar surgiendo, algo bastante similar a lo que ya se observó con la llegada de tercera generación, digamos, cuando estábamos esas primeras aplicaciones móviles en este lado del mundo. Bueno, primero teníamos esos jardines cerrados donde casi todo el control lo tenían los operadores, pero o entidades no tradicionales, la consolidación o la salida de distintos sistemas operativos, empezamos a tener una gran población de nuevos desarrolladores y aplicaciones, y ahora los operadores no controlan ni el 1% de todas las aplicaciones que puedes tener
en sus tiendas virtuales. Lo mismo va a pasar con toda la parte de IoT. Van a ser las distintas industrias, las empresas que llevan décadas en minería, en energía, en servicios de puerto, las que van a estar generando todos esos dispositivos que luego se van a estar conectando. ¿Cómo se van a estar reinventando las empresas? Analítica, servicios de nube, todo ese manejo de contenido que vamos a tener en distintas fases. Me parece que fue Guillermo el que dijo la computación del borde, pero también todo ese monitoreo del espectro radioeléctrico y toda esa parte de virtualización de las redes que también vamos a tener. Pero para todo esto necesitas un proyecto país, necesitas que se esté capacitando a la gente adecuadamente, pero también necesitas que haya esa inversión, que haya ese dinamismo localmente, porque de nada te sirve entrenar de forma maravillosa a los mejores expertos, ese capital humano tan fuerte que tiene Costa Rica, que es uno de los pilares en América Latina en este sentido, si no les generas una demanda interna, se te van a ir. Se te van a ir a Estados Unidos, se te van a ir a Europa, se te van a ir a Asia. O sea, el 5G también te sirve para eso, es generar valor, pero también lograr crear todos los incentivos para retener ese valor en el país y hacer ese círculo virtuoso donde constantemente tienes esa inversión. No es una cuestión de el activo, el patrimonio nacional o la venta a activos foráneos. No, estamos hablando de que es infraestructura que se va a quedar en el país, es inversión que se va a estar quedando en el país y es oportunidades que le vas a estar prestando a la gente que vive en el país para poder encontrar nuevos lugares de venta y enriquecer el país, porque al final de cuentas los impuestos se van a estar pagando localmente y el entrenamiento se va a estar pagando localmente y si llega la mala pasada que se tiene que ir expertos a otras localidades, van a enviar remesas. Entonces, no hay forma en que vayas a perder si inviertes, si das los incentivos, si das los insumos adecuados al sector. Sí, definitivamente es un tema bastante amplio. Tenemos un tiempo corto y tengo dos temas importantes que quisiera destacar con ustedes. Y sabiendo todo el tipo de aplicaciones que podemos desarrollar, las oportunidades, caemos en el tema de la seguridad. Y aquí es cuando les pregunto, bueno, cuando en una red que recibe el software existe el riesgo de contaminación cruzada y pérdida de datos. La automatización también nos ayuda a acelerar esta multiplicación de malas decisiones y malware. Y hay muchos actores maliciosos que pueden o están esperando encontrar esas fallas para podernos atacar. El potencial es sumamente alto, así como se crean muchas oportunidades, aumentan los riesgos. Así que les quería preguntar, ¿cuáles son los principales retos en ciberseguridad a los que nos veremos expuestos ahora con las redes 5G? Guillermo, el panel es tuyo. Gracias. Mira, si bien 5G amplía el panorama de amenazas de ciberseguridad, 5G también puede ser más seguro que la tecnología anterior porque aplica el concepto de seguridad por diseño que 4G no lo hizo. O sea, 5G también está más basado en software y en la nube, y entonces esto también facilita el seguimiento de posibles problemas de seguridad. Además, 5G permite lo que se le llama el slicing, o sea, el corte de red, y la división de redes segmenta el sistema en varias redes diferentes. Es la misma red, pero la segmenta en capas y cada una se puede administrar por separado. Entonces, con esta capacidad puede adaptar los esfuerzos de seguridad para varios dispositivos según sean necesarios. Tener la capacidad de crear estos canales privados, yo creo que puede ser de gran ayuda para mantener la información segura en un ataque cibernético. En realidad las redes 5G son muy seguras. El problema yo lo veo más que radica cuando la información recabada toca la nube y el acceso de esta información toca a las aplicaciones y a los dispositivos de IoT. Entonces, el problema está más ahí que en la parte del end-to-end, que es en la parte del acceso en las aplicaciones y en la nube como tal, que en la 5G como tal. Hay varios factores relacionados también con el hardware y con el software y el negocio
que afectan la seguridad de los datos. Algunos de estos factores incluyen, por ejemplo, los chipsets que tienen un conjunto de funciones de seguridad ya integradas, fabricantes de módulos que son los que dan la vida a los dispositivos conectados a una red, fabricantes de dispositivos que unen chips y módulos a través de un proceso de identificación seguro en la fabricación, y, por supuesto, las credenciales y sistemas de autenticación que certifican la capacidad de conectarse de forma segura. El caso es que cualquier eslabón débil en toda esa cadena que expliqué podría poner a las empresas en riesgo de amenazas cibernéticas y pérdida de datos críticos entre sucursales de oficinas, por ejemplo, ¿no? En cuanto al Internet de las cosas, será más importante que nunca garantizar que la seguridad sea parte del proceso de la fabricación. Esa es la mejor manera de mantener segura toda la trayectoria de la información. Y cuando hablo del proceso de fabricación, incluyo no solamente al device, sino a las aplicaciones como tal. Además de eso, hay que ser consciente de los riesgos y los problemas con la nueva oportunidad que se presenta con 5G, pues es fundamental. Estar conscientes de esto le va a permitir a las empresas usuarias de 5G adaptarse fácilmente. Muchísimas gracias. Andrés. Sí, como señalaba Guillermo, pues digamos, propiamente las redes como tal, las carreteras que se van a desplegar, pues la seguridad es bastante fuerte. En el caso de la empresa que yo represento y el grupo que nosotros representamos, pues sí, son inversiones cuantiosas y se realiza la inversión en seguridad también en forma proporcional. No obstante, y creo que ese es un tema súper importante que también nosotros como país debemos ir planteando ya para que cuando lleguemos a esta etapa 5G, que esperamos que sea en el corto plazo, pues no tengamos que estar improvisando, ¿verdad? Y haciendo, como decimos aquí, copy-paste de regulaciones y legislaciones de otros países. Y va muy de lo que señalaba Guillermo con el tema del manejo de datos. Digamos, en materia 5G, uno de los, y hoy ya lo estamos viviendo, el tema de la ingeniería de datos es súper importante, o sea, es la nueva minería, llaman algunos escritores. Entonces, nosotros debemos de ir pensando en los ajustes normativos que requiere el país en esa área, ¿verdad? Para que esto no represente, digamos, afectaciones masivas a quienes van a disfrutar de las ventajas. Y creo que también pasa, y eso es una labor que yo creo que nosotros como Cámara, el gobierno y bueno, todas las instituciones deberíamos de empezar a evangelizar a la gente sobre estos temas, sobre las capacidades, pero también sobre la necesidad de que entiendan la importancia de la seguridad de la información que suministran, que manejan. El tema de los dispositivos en la IoT, o sea, pues temas, parámetros de consumo, parámetros de comportamiento, etcétera. Esa información que, digamos, hoy se considera como temas sensibles, pues debemos de sensibilizar a la gente, valga la redundancia, para que entiendan la importancia de eso, ¿verdad? Porque sí, a muchos de nosotros nos gusta andar con el reloj inteligente, nos gusta tener una refrigeradora que nos diga, ¿verdad?, qué falta en la alacena, etcétera. Pero eso también, de esa es información que vale. Y es información que el día de mañana podría ser sensible para las personas. Entonces, y creo que, digamos, por la situación que estamos en el país, donde el avance es poco, por no decir que nulo en este tema, tal vez lo hemos dejado rezagado, pero creo que también es un buen tema para empezar a hablar de la seguridad de nosotros como usuarios, ¿verdad? Frente a estas redes que van a ser muy poderosas y que van a traer muchos beneficios, pero que también nosotros vamos a tener que saber administrar. Perfecto, muchísimas gracias, José. Mira, no tengo mucho que agregar, creo que han sido bastante explícitos tanto Guillermo como Andrés. En términos de los protocolos de seguridad, 5G América publicó un estudio, lo acabo de compartir en el chat con todo, y solamente me gustaría agregar un punto en términos para complementar el que sí son más seguras las redes 5G que las generaciones anteriores. Y es no nos olvidemos del factor humano, de la ingeniería social. Casi todos los grandes hackeos surgen no por problemas de tecnología, sino por errores que cometen las personas, muchas veces por confianza, muchas veces por cansancio. Y también hay que atenderlo. No porque se haya hackeado una red significa que hubo un problema tecnológico. La gran mayoría de los problemas que salen en términos de
ciberataques o hackeos, o craqueos más bien, por usar la palabra correcta, se dan por ingeniería social, que básicamente es crear una relación con una persona que está trabajando o tiene acceso en la entidad que uno quiere intervenir, y por medio de su confianza lograr el acceso a ese lugar. Pero en todo lo demás estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho Andrés y Guillermo. Ahí tocaste un tema súper importante que nos abre al siguiente punto que quería tocar, y es el capital humano. Todos estos avances tecnológicos implican que detrás de ellos hay personas creando, desarrollando, programando y dando soporte. Y esto hace, nos abre la ventana para poder ver cómo debería ser esta adecuación del nuevo profesional que va a poder trabajar y desarrollar en 5G. Entonces, ahí vamos a estar compartiendo un artículo que escribió José, pero me gustaría iniciar con vos. ¿Cómo ves esa transformación del capital humano para poder hacer frente a la demanda de recursos y poder desarrollar de forma correcta y amplia todo lo que es alrededor de 5G? ¿Comienzo yo? Sí. ¿Y cuál es el artículo que van a compartir? Ya me pusieron nervioso. Pero no, en términos de capital humano es sumamente importante la educación, y también dentro de 5G empezar a explotar todas esas oportunidades que estamos teniendo, además de todo el conocimiento que nos están llegando de otras áreas como la psicología, la sociología, como la comunicación. Tenemos casi el 52% de la población son mujeres. Con 5G vamos a ver un mayor protagonismo de las mujeres, digamos, lo tenemos en este foro. Una pena que no tengamos una panelista que sea mujer también, pero también vamos a ver aplicaciones que están siendo desarrolladas para atender ese público, para entender esas necesidades que no son necesariamente las mismas de un hombre, y esto lo vemos también en la medicina. Un ataque cardíaco, los síntomas que tiene un hombre no son similares a los que tiene una mujer cuando le va a dar un ataque cardíaco. Es más, si tú la cura que haces para atender a un hombre cuando tiene un ataque cardíaco se la aplicas a una mujer, la matas. Eso es sencillo. Entonces, se van a estar creando muchísimas oportunidades ahí. ¿Por qué? Porque se están potenciando y hay más conocimiento y hay un cambio de chip en términos de invitar a las mujeres a todos los servicios de STEM y de todas las carreras de STEM. Esa es la gran oportunidad en términos de capital humano. A Costa Rica me parece que está muchísimo más avanzado que el resto de América Latina. Ahora, es ver cómo desarrollarlo, cómo retenerlo y cómo actualizar la información que se está dando constantemente. No es una sorpresa cuando estuvimos en ese mundo de COVID tan trágico, tan maldito, que cuando vamos a ver los servicios escolares, el único país de América Latina que logra mantener dar clase en primaria y en secundaria viene siendo Uruguay. ¿Por qué? Porque ya prácticamente 15 años con un plan Saibar, a veces bien, a veces mal, pero que está siendo actualizado constantemente para hacerlo mejor y mejorarlo. Ese One Laptop Per Child, darle tabletas y computadores que se dio en casi toda la región para que el político de turno se tomara una foto frente al niño sucio y si estaba descalzo muchísimo mejor, pues no había un ecosistema que apoyara en términos de contenidos. Aquí sí lo había. Eso es una lección. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, esta maldita pandemia, en términos de servidores de política pública, lo que nos deja es que cada mes que tuvimos de COVID era equivalente a un año de conocimiento de la utilidad y la necesidad de estar conectados. ¿Por qué? Porque todos los procesos de gobierno también fueron de forma remota. Toda la conectividad se dio por forma remota, toda la cuarentena y toda la comunicación se dio por forma remota. Entonces hay un valor ahí y un conocimiento que luego, Dios quiera, ellos entiendan que se tiene que ser replicado y llevado para otros sectores de la sociedad para potenciarlo. Entonces, y todo, y de ahí surge todos los esfuerzos del capital humano. Pero obviamente esto no se va a dar si no escuchamos a Andrés, si no escuchamos a Guillermo y empezamos a plantearnos el diálogo entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Esas alianzas público-privadas que por alguna razón han sido equivalentes a los 4 jinetes del apocalipsis. Y lo que realmente se tiene que hacer es
agregarle las necesidades de esa sociedad civil, agregarle esas necesidades locales, que entiendan que la gente que está tomando las decisiones a nivel nacional tienen que escuchar a los dirigentes a nivel local, que son los que saben cuáles son las necesidades a nivel local. Entonces, no siempre la receta sale de la metrópolis, hay que escuchar también todas las fronteras, todas las partes del gobierno, pero también adecuar las soluciones para saber que se está legislando no para una ciudad o dos ciudades, sino para todo un país. Guillermo, ¿cómo visualizas el nuevo profesional para el 5G? Mira, en realidad todas las profesiones y oficios están siendo tocados y adaptados a la transformación digital. Este mismo fenómeno ha pasado antes muchas veces, lo comentaba José al principio, es el fenómeno de la revolución tecnológica desde el dominio del fuego, la imprenta, la copiadora, el fax, la computadora, el smartphone o la inteligencia artificial, ¿no? Yo me acuerdo cuando inventaron el fax, pues yo estaba pequeño y me acuerdo que mi mamá me decía, pobres de los mensajeros, se van a quedar sin trabajo, ¿no? Y ahora ya el fax ni existe, creo que nomás se usa en Estados Unidos. Bueno, son herramientas que mejoran nuestra vida, nuestra productividad y son catalizadores de la igualdad social, esa es la verdad. La transformación digital ya está llegando, por ejemplo, en China. Les traigo este ejemplo que lo tengo muy presente al estar trabajando en Huawei, que es una empresa china global. Eh, son agricultores pequeños que tienen ya acceso a banda ancha, porque ya hay infraestructura 5G o hay, en dado caso, fibra óptica. Y entonces les traen el comercio electrónico, les traen la educación a distancia especializada para su oficio. Y no solo eso, sino los modelos de negocio se han adaptado para llevar esa tecnología hacia ellos. Hay empresas en China, estaba comentando un caso de estos precisamente en una plática que di en Colombia, se llama la empresa Airice, es una empresa china, que invierte en la tecnología Agro 4.0, o sea, en robótica, inteligencia artificial, 5G, etcétera. La otra vez que estaba viendo este caso, veía que los que toman el riesgo de la inversión y los que compran la tecnología y la hacen disponible a los agricultores son ellos. Y además se asocian con estos agricultores y los entrenan a usarla. Ahí está la parte de la educación, y hacen que la productividad y la utilidad crezcan de manera increíble. Entonces, los agricultores disfrutan del beneficio de riesgo cero en activos ligeros, comparten los activos colectivos de la aldea y convierten a los agricultores en accionistas. Entonces cambia de manera radical, y antes una profesión o un oficio tan poco popular que era la agricultura en China, en cualquier lado, pues ahora resulta que hay gente que quiere hacerlo porque ahora sí ganan dinero, es mucho más fácil trabajarlo, y ya es un asunto donde puedes vivir no hacinado en una ciudad, sino en el campo, con un ingreso bastante decente. Entonces, no es que haya un currículo ideal para la transformación digital, simplemente que lo digital debe formar parte de nuestra vida diaria como una herramienta más. Y por eso vemos que desde los jardines de niños ya utilizan tecnología para enseñar a los niños. Ahora, en las empresas, no se trata de despedir a los trabajadores viejos y contratar puros nuevos, ¿no? Hay que enseñar a la gente a usar las nuevas tecnologías como nuevas herramientas y a dejar las tareas repetitivas a las tecnologías de reemplazo, como dice precisamente José en su artículo, como por ejemplo la robótica, ¿no? O sea que los departamentos de recursos humanos y los que desarrollan la capacitación deben de estar profundamente involucrados en los planes de transformación digital de las empresas y también de los gobiernos. Los gobiernos deben de impulsar este tipo de cambios de planes de negocio y deben de tratar de apoyar a estas empresas a que inviertan en la tecnología y a que llamen, como en el caso de los agricultores, a ser los socios en este tipo de negocios, para que llegue el expertise prácticamente a todos lados. En resumen, creo que los nuevos modelos de negocio deben siempre incluir esta capacitación hacia la transformación, como el que cité de China. Esto obviamente puede ser respaldado y motivado por el gobierno a través de incentivos fiscales, por ejemplo, regulaciones, y por supuesto por las instituciones educativas, ¿no? Que también comentaban por ahí Andrés y José. El reto está en integrar a los menos preparados y más viejos a estas cadenas productivas
y eso es con educación. Y la otra es no tratar de politizar las cuestiones tecnológicas que vienen, ¿no? Como hay muchas prohibiciones en el mundo, en muchos países de Uber, para defender los gremios de los taxistas. Es encomiable que se quiera defender al gremio de los taxistas, pero la realidad es que eso va a suceder durante un tiempo limitado, porque los mismos taxistas tienen que acceder a tecnologías que los usuarios están pidiendo, porque se ve a leguas que están siendo exitosos en otros lados. Entonces, el gobierno tiene que ser un impulsor de la adopción de estas tecnologías, tiene que ser un impulsor junto con las universidades, pero también las empresas, a que estas tecnologías sean fáciles de entender. Los desarrolladores de las mismas tecnologías las tienen que hacer muy amigables para que entonces sea muy fácil la transición a usar estas nuevas herramientas. Muchísimas gracias. Andrés. Yo estoy muy asustado, casi inclusive pensé que me había salido pelo del susto que me dio José cuando dio a entender como que Costa Rica estaba bien en materia de educación, o sea, con estos temas, ¿verdad? O sea, no, ya hablando en serio, digamos, vamos a ver, esto ¿Has es un visto tema... cómo está el resto de la región? Exactamente, sumamente importante, pero vamos a ver, yo creo que es sumamente, y aquí coincidimos los tres, hay que separar lo que es el tema de la conectividad del tema de la educación y la capacitación de los contenidos, ¿verdad? Son cosas importantes. Como también señalaba José, o sea, en estos momentos, y en el país lo vemos, estamos en una ola, digamos, donde la gente piensa que alfabetizar a la gente es darle una tableta o una computadora a los estudiantes, sin saber si los contenidos están listos. Y bueno, los que estamos aquí en el país, y bueno, para Guillermo y para José, o sea, como les decía al inicio, estamos en campaña electoral, y de los 30 precandidatos a la presidencia que existen al día de hoy, de esos 30, los que han hablado en materia de 5G o telecomunicaciones o alfabetización, lo que dicen es hay que agarrar los recursos del servicio universal y comprar tabletas y computadoras. ¿Qué ganamos nosotros dándole una computadora y una tableta a un niño o a un estudiante que no tiene contenidos? Y se los pongo, digamos, les doy un ejemplo que vivo yo, la realidad. La hija de la muchacha que nos ayuda en la casa tiene 10 años, tiene 4 años de estar recibiendo inglés. Y esa niña, al día de hoy, no habla inglés, ni siquiera algo básico. Entonces, eso mismo se replica en temas de alfabetización. Yo concuerdo mucho en la posición de Canti como cámara, que la alfabetización va más allá de entregar un dispositivo, es modificar los contenidos. Y aquí nuevamente voy al tema de las políticas públicas. En estas mesas de discusión, en estas mesas país, uno de los abanderados principales debería ser el Ministerio de Educación, quien ya debería estar preparando los contenidos, ¿verdad?, para los niños del futuro. Yo entiendo la importancia de las matemáticas, entiendo la importancia de los estudios sociales, pero algo más, como decía José, el tema de robótica, incorporarlo, que ellos sepan a lo que se van a encontrar. Y digamos, eso lo digo porque creo que, bueno, y como el ejemplo que les daba, de la hija de la muchacha que nos ayuda, yo vivo en San José, no vivo en una zona rural, ¿verdad? Estamos hablando que en principio ya tiene acceso a muchas cosas, pero ahí es donde está mi mayor preocupación, la capacitación de ese recurso humano que viene hacia adelante. ¿Por qué? Porque también ahí sí debe reconocer el esfuerzo de instituciones privadas y públicas, digamos, uno de los miembros de la Cámara, bueno, es la Universidad Latina, tiene una asociación con la Arizona State University, y ellos han venido al país para buscar currículas para temas de 5G. Entonces, digamos, para las personas, los adultos jóvenes, así como todos nosotros, ¿verdad? No, yo no veo tanto el problema. El problema es con la gente que viene de atrás, que yo no veo que estemos haciendo nada. Yo no veo esa modificación de contenidos, o sea, este tema, el tema de la tecnología, mi percepción, ¿verdad? Desde el punto de vista educativo es que se ve como algo que está ahí, ¿verdad? Como no es algo que le tengamos que apostar, pero sí debemos de hacerlo, debemos tomarlo en serio, porque nuevamente, insisto, y no sé si estaré equivocado, pero mi percepción es que yo no logro nada dándoles acceso a una computadora o una tableta, a alguien que no tenga conexión, empezando por ahí, porque se han dado casos en este país, y sé de una isla donde fueron a repartirle computadoras a 10 estudiantes que no tienen conexión a internet, entonces no sé para qué va a tener la computadora, pero adicionalmente
O sea, si tiene la computadora y la utiliza para redes sociales, la utiliza para streamear o lo que sea, pues ese no es el sentido. Entonces creo que sí es muy importante como país ajustar la currícula educativa. Empezar, y ese esfuerzo también debería hacerse a través del MISIT. El MISIT debería decir, señores, del Ministerio de Educación, vengan, siéntense aquí. Hacia eso vamos. Ajustemos, trabajemos, asesoremos, porque es muy importante que no nos quedemos atrás y rezagados en esa materia. Ahí te voy a complementar, muy importante escuchar a los empresarios cuál es el tipo de recurso que estamos demandando para poder desarrollar y mantenernos vigentes y poder ser competitivos. Ahí es lo importante de poder trabajar de una forma intersectorial. El tema es súper amplio, nos estamos quedando cortos de tiempo. Ahorita vamos a revisar un poco de preguntas del público, pero antes de cerrar, para los que se tienen que ir, hay un tema muy importante que quisiera destacar. Y teniendo claro todos los beneficios que trae el 5G y su impacto, yo quisiera conocer su posición sobre qué es lo que implica para Costa Rica el retraso en el proceso de recuperación de las frecuencias sin uso de red 5G, porque estamos claros que las necesitamos para poder lograr este impacto, este desarrollo y traer prosperidad para el país. ¿Cómo visualizan ustedes este retraso? Guillermo, te cedo la palabra. Mira, yo veo que el gobierno costarricense comprende a la perfección el impacto que 5G puede tener en el PIB de forma muy rápida por el gran impacto en la industria. Yo recomendaría, aparte de acelerarlo del espectro, por ejemplo, hacer sandboxes regulatorios como lo están haciendo en Colombia. Por supuesto que acelerar la asignación o reasignación de espectro para 5G, hay que balancearlo, ¿no? Y hacer pruebas de los operadores utilizando 5G con distintas industrias verticales. Esas se pueden hacer ya dando permisos temporales de uso de espectro 5G a otros operadores, aparte del operador estatal. El espectro que globalmente se ha decidido como el primero en utilizar para los despliegues de red 5G, como saben, es la banda C, que son los 3.500 MHz, y es importantísimo que los operadores cuenten con al menos 100 MHz contiguos de este espectro para que se pueda optimizar la nueva red como es debido. Actualmente el ICE tiene creo que 225 MHz de esta banda y el resto no está asignado, o sea que hay que acelerar esta licitación. Hay otras bandas que se pueden utilizar como complementarias. Por ejemplo, la de 700 MHz es una banda que se está usando en China y en Europa para lograr cobertura rural de 5G, porque sus características de alcance son excelentes, aunque no cuenta con suficiente capacidad para las ciudades, pero sí para la parte rural pueden funcionar muy bien. En Costa Rica esta banda se encuentra libre en estos momentos. También hay algo disponible en la banda de 2.5 GHz que también puede lograr economías de escala en 5G, pues ya hay países utilizándola. Está la discusión de la UIT, que definirá su posición en la WRC en el 2023 sobre las bandas medias, o sea, la banda de 6 GHz si debe de quedarse como banda sin licencia y usarse solo para Wi-Fi, o si se debe de licenciar y usarse también para redes celulares. 5G necesita más bandas medias, pues los 400 MHz de ancho de banda de los 3.5 gigas, o sea, la banda C, no van a ser suficientes. Y que las siguientes bandas de 5G brinquen hasta las milimétricas, o sea, hasta los 24.000 MHz, haría que los costos de despliegue aumenten de forma muy importante y esto afectaría los costos al usuario final y la velocidad de despliegue de las redes, ¿no? Entonces, utilizar esa banda de 6 GHz solo para Wi-Fi, yo creo que sería desastroso para 5G. Yo creo que lo más sano sería que se destine la mitad de la banda a 5G y la otra a Wi-Fi. De esa manera se logra un balance. Luego ya vienen las milimétricas de 24, de 26, de 28 GHz, que en un futuro serán necesarias, sobre todo cuando se requieran capacidades mucho más altas de ancho de banda que las que pueden proveer, por ejemplo, 100 MHz de la banda C. O sea, ya estamos hablando de gigas de velocidad. Y para resumir, pues el espectro guardado en manos del Estado o en una sola compañía donde esté sin uso es una pérdida de oportunidad para la economía brutal. Entonces hay que asignarlo lo antes posible en beneficio de todos, ¿no? Muchísimas gracias. José, en un par de minutitos. Estás en mute.
Ok, el espectro es donde vas a colocar las nuevas redes, punto. Si no tienes espectro, no tienes lugar donde colocar las nuevas redes. Eso es para simplificarlo muy claramente. A nivel internacional, la Unión Internacional de Comunicaciones armoniza para que todo el mundo use más o menos la misma frecuencia y de esta forma llegar a economía de escala que se traduce en más fabricantes de equipos y dispositivos y precio más barato para la gente. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Se tienen que asignar las bandas que ya están atribuidas o adjudicadas para servicios móviles, pero aquellas que ya tienen un ecosistema de dispositivos. Cuando vemos en América Latina lo que está pasando y también en Costa Rica, todavía hemos estado en el proceso de que no se termina de asignar todas esas bandas que se tenían que asignar hace más de 10, 15 años. O sea, las bandas, muchas veces espectro que se tenía que utilizar para potenciar tercera generación todavía o segunda generación todavía no se termina de asignar. Lo primero que deberíamos hacer es asignar eso. Las recomendaciones de UIT que asistían para el año pasado eran 1960 MHz. Para las primeras 4 generaciones pudiesen crecer y manifestarse muy bien. Digamos, no tenemos ni una cuarta parte de eso asignado. Entonces, luego está, si no tenemos esa gran asignación de espectro para potenciar las primeras 4 generaciones móviles, estamos hablando de 5G, donde vamos a ir en bandas milimétricas, no tenemos el apoyo a esas bandas milimétricas que van a ser despliegues bastante focalizados en algunas localidades, no para cubrir ciudades ni calles enteras, pues el problema es bastante amplio. Entonces, digamos, si no asigna el espectro, no vas a tener inversión, no vas a tener redes, no vas a tener 5G de forma masificada, solamente de forma bastante acotada. Y retomando algo que dijo Guillermo, no necesitas hacer esa asignación de espectro para poder otorgar licencias para hacer pruebas de forma temporal, utilizar el espectro como se está haciendo en muchísimos países de América Latina, como hizo Colombia inicialmente y recibió más de 70 aplicaciones de distintas empresas para hacer pruebas de sensores en distintos segmentos verticales del mercado y poder potenciarlo, digamos, lo que está haciendo Chile, lo que está haciendo Brasil también. Pero nuevamente, si una empresa tiene secuestrado el espectro, se van a afectar todos y esa misma empresa también. Gracias. Andrés, un par de minutos. Sí, digamos, a mí hay una preocupación con relación a esto, y es que, Elizabeth, digamos, recordemos que el proceso de recuperación es una parte de, ¿verdad? Simplemente. Ahí es importante saber que la ley establece que se puede recuperar espectro por reasignación, por un tema de concentración, que lo establece el artículo 21, o por un tema de aplicar el procedimiento que establece el artículo 22, propiamente recuperar por acuerdo mutuo, por interés público, etcétera. Tiene varias alternativas. Pero eso es una sola parte, ¿verdad? No, y tampoco es que nosotros los operadores con el espectro, pues, ¡pum!, apareció el 5G, ¿verdad? Estamos hablando de que un concurso, ¿verdad?, promedio, en el mejor de los casos, 18 meses, en un caso medio, 24 meses, y cuidado, no se extiende más, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de 2 años. Más lo que se requiere para el despliegue de la infraestructura, aparte de nosotros, los operadores, pues el tiempo se toma más tiempo. Y si a eso le sumamos que a hoy, 13 años después de la puesta en vigencia de la Ley General de Telecomunicaciones, existen municipalidades que no cuentan con un reglamento de infraestructura de telecomunicaciones, que existen instituciones públicas que no colaboran para que se haga el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, pues el panorama es un poquito más complicado, ¿verdad? Y son cosas que tenemos que considerar. Yo señalaba al inicio de que ya la ola llegó, ¿verdad? Y ahora tenemos que ver cómo nos montamos en eso, si nos montamos, pero nos va a tomar tiempo, nos va a tardar tiempo, y cada día que perdamos es un día que vamos a estar, que nos va a costar dinero. Sutel hace un par de meses sacó un documento donde señalaba, digamos, el costo de oportunidad del no despliegue de las redes 5G, y es un monto importante. Y a eso, pues, consideremos también que la situación económica que vive el país no es una situación buena, y este es un medio para potencializar, como dijo Guillermo, el aumento del PIB, el aumento del empleo, el aumento de las alianzas, etcétera. Muchas cosas, pero desafortunadamente,
y eso es, digamos, lo que quizás lo más frustrante. Es un tema de voluntad política. ¿Por qué? Porque los informes están ahí, la documentación que se requiere para proceder ya está. Es un tema de voluntad. Es un tema de decir, yo quiero, esta es mi ruta, ¿verdad? Pero desafortunadamente también, y como vos sabés, caemos en el tema electoral, ¿verdad? Donde los intereses ahí se contraponen. Gracias. Muchísimas gracias a los tres. Vamos a cerrar con una pregunta del panel. Nos preguntan, ¿los países que no desarrollan en 5G a tiempo corren el riesgo de un retraso tecnológico nunca antes visto? El mayor desarrollo de 5G no está centrado en las personas, está centrado en las verticales. ¿Cuáles consideran ustedes que son las verticales que tienen más potencial en Costa Rica? Andrés, tal vez nos ayudas vos con la respuesta. Sí, a eso yo, y también las cosas que son, que uno no entiende. Hace 2 años, el Banco Interamericano, el Banco Internacional de Desarrollo le presentó al MISID un documento, un caso de negocio para desarrollar un testbed, un laboratorio 5G, ¿verdad? Dentro de ese laboratorio inclusive están los sectores verticales a explotar, agricultura, hotelería, digamos, el tema de carros autónomos, pues no, pero sí existían varios sectores ahí que estaban y que digamos, que en estos momentos se podrían estar desarrollando y no se ha dado. Pero sí recuerdo que el tema de infraestructura, dispositivos médicos es un tema súper importante para el país, turismo, y no recuerdo cómo pero esos 3 sectores, y es un documento que a quien quiera estar lo puede buscar en la página del MISID, porque es un documento que el MISID elaboró y que a hoy, 2 años después de la entrega de ese documento en este país, con el tema del test no ha sucedido nada. Perfecto. Muchísimas gracias. Definitivamente es un tema súper amplio, rico, que podría darnos para horas de horas, o si no es días, de poder conversar. Lamentablemente estamos restringidos en tiempo. Si alguien de los que nos acompaña tiene alguna duda o pregunta que nos la quisiera hacer llegar, la podemos tramitar a través de los panelistas. Y les queríamos agradecer la participación. Esperamos que nos puedan seguir acompañando en los próximos eventos. Este evento quedará grabado y vamos a estar compartiéndolo por si alguien pues, lo quiere volver a ver. Y pues le cedo la palabra a Dari para poder cerrar este evento. De nuevo, muchísimas gracias a Andrés, a Guillermo y a José por ampliarnos y por darnos una visión de las implicaciones de 5G y las consecuencias de no tener las bandas disponibles para el desarrollo económico en el país. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias Elizabeth por este cierre, y de igual manera de parte de la Cámara queremos agradecerle a don Guillermo, a don José y a don Andrés por todo el tiempo y todo el conocimiento que nos han transmitido el día de hoy. De verdad que creo que ha sido sumamente importante, ya sea para el sector y para todos los que están participando de la actividad. De igual manera, les agradecemos a todos los que han participado por el tiempo dedicado. Esperamos que haya sido de gran importancia para ustedes y de interés, que le sumemos bastante a su conocimiento o a sus perspectivas en cuanto a esta temática. Queremos hacer énfasis en la importancia que resaltaban los expertos de toda esta temática para el país. Y de igual manera les agradecemos por todas las preguntas y el interés. Desgraciadamente el tiempo nos vence, pero esperamos poder seguir propiciando espacios para seguir hablando sobre esta temática y otras más que son realmente relevantes para el sector y para el país. Les recordamos que por el chat les dejamos la información para que puedan tener acceso a nuestro calendario público de eventos y también a nuestros boletines. Antes de retirarnos, quisiera hacer un último agradecimiento a nuestro patrocinador Claro y a Procomer por haber apoyado en la creación de esta actividad. De igual manera, al apoyo de los expertos que nos están acompañando acá. Y recordarles también que si alguno tiene interés de participar del capítulo de IoT 5G, también pueden recurrir a la cámara y con gusto los vamos a guiar para que puedan participar del capítulo. Sin más, quisiera desearle una muy bonita noche a todos. De verdad que agradecerles por el tiempo acá. Y nada más. Buenas noches. Muchas gracias a los expertos que nos acompañaron.
Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a todos. Que estén Hasta muy bien.